creó la prueba de amplificación de ADN, que es la prueba que hoy en día pues ha sido toda una revolución y que nos permite amplificar ADN de manera que uno pueda analizarlo. En enfermedades infecciosas es muy importante porque se ha vuelto un método eh, casi el estándar de oro para muchas enfermedades infecciosas. En genética, pues permite estudiar de manera mucho más fácil los polimorfismos, o sea, las mutaciones, y bueno, también en todo lo que es en biología molecular, las técnicas que permiten eh, clonar y producir proteínas recombinantes. Entonces, se ha vuelto una técnica muy, muy, muy importante para el avance del conocimiento en esta área. El premio Nobel se lo dio en 1993. Yo recuerdo cuando hice el internado, creo que fui el primero que di una charla, hice una revisión. No se conocía la primera vez que se hablaba de PCR acá en el hospital. Y me tocó luchar mucho para que por fin el año pasado, imagínense, apenas el año pasado ya el hospital contara con pruebas de biología molecular. Es terrible pues que todo lo que se demoró para llegar la metodología, la rutina del diagnóstico, como debe ser. Hay que hablar de Govin Khorana. ¿Quién sabe quién es Govin Khorana? Pues ahí está Govin Khorana es un indio que, pues ahí no se debe decir hindú porque hindú son los de la religión. Entonces, un indio de la India, se puede esperar el gentilicio. Eh, y es un ejemplo de que se pueden lograr grandes descubrimientos en países sin muchos recursos, pues en la época en que lo hizo en la India, pues no había muchos recursos. A partir de ese premio Nobel se creó una academia de ciencias del tercer mundo que recoge fondos para apoyar a los científicos en países en vías de desarrollo. A él le dieron el premio Nobel en 1968. Y pues gracias a esos avances que pues él describió el código genético, fue que Kary Mullis pudo desarrollar esta prueba de amplificación. Él trabaja en la corporación Cetus. De hecho, Cetus todavía tiene la patente, es decir, todas las quienes utilizan la prueba de PCR, al utilizar la enzima y el método, pues pagan regalías a esta empresa. Se pueden imaginar todo lo que reciben por esto. Si ven que vale la pena trabajar en ciencia. Entonces, ahí él estaba trabajando y el reto que tenía era un método que permitiera amplificar pequeñas cantidades de ADN, porque ellos estaban trabajando en métodos de detección de polimorfismos de un solo nucleótido. Por eso yo algunos de ustedes si miran, no siempre una mutación va a cambiar el aminoácido. Entonces ya saben que eso es un cambio no sinónimo. Si usted cambia el nucleótido y el aminoácido sigue el mismo, es un cambio no sinónimo. Pero a veces si hay un cambio de un solo nucleótido, tiene muchas repercusiones. Una de esas es que pueda cambiar a un aminoácido diferente. Otra es que puede crear un codón de parada. Eso puede ocurrir y entonces se produce lo que se llama proteína truncada. Anoten por ahí, sí. No sé si han oído la primera vez esa palabra. Proteína truncada. Se las voy a escribir en el chat. Es una palabra nueva, no sé para ustedes, pero quiere decir que queda trunco. Trunco quiere decir que queda como a la mitad.
Yo no sé si han oído esa palabra. Entonces, ese es un término que permite describir una proteína que quedó solo una parte. Entonces, hay todas esas posibilidades en un cambio de un nucleótido, pero puede ser que no cambie nada, como les decía. Bueno, entonces ellos estaban trabajando en una empresa de biotecnología y él estaba en ese problema de cómo hacer para tener una buena cantidad de ADN. Entonces iba en el carro echándole, y eso está, ustedes por eso los coloco allí. Si ustedes quieren ver la historia de los descubrimientos de aquellos que ganaron el premio Nobel, entren a esta página de la organización del premio Nobel y todos los premios Nobel cuentan sus historias. Ahí están los discursos de ellos y la historia de ellos, por qué se les dio el premio Nobel, para que no les cuenten por terceras personas. Es decir, que sea información de primera mano. Entonces ahí ustedes encuentran esta historia. Entonces él decía, colocar dos pedacitos del gen, pues de la secuencia, no, claro, no completa, sino que uno en el sentido 3', 5' y otro en el inverso 5', 3'. Y luego, primero había que disociar el ADN, luego colocar esos dos pedacitos. ¿Qué iba a ocurrir? Al colocar esos dos pedacitos, hay una señal para que la ADN polimerasa complete. La ADN polimerasa detecta cuando hay ADN que falta por completar, o sea, él completa cuando hay esas pérdidas de ADN. Entonces, él enseguida empieza a completar. Entonces, se pasa de tener una doble hebra a dos nuevas dobles hebras. Si eso vuelve y se repite, es decir, si usted separa y vuelve y pega unos pedacitos, ya va a ser 4 veces. Todo, o sea, ese es el concepto grande. Ahora lo vamos a ver en una animación que ayuda mucho más que se los explique así. Eh, entonces, la cuestión era que ese proceso había que repetirlo, primero aumentando la temperatura que disocia las hebras de ADN, y luego colocarlo a una temperatura donde actúe la enzima. Entonces son cambios de temperatura. Por eso se llama, el equipo que hace esto se llama termociclador. O sea que es un equipo que hace cambios de temperatura, o sea, ciclos de temperatura, termociclador, ciclos de temperatura. Entonces, sube y baja. Entonces, miren que en realidad no es complejo. Es simplemente subir y bajar temperatura. Y en cada temperatura, pues va a ocurrir un proceso bioquímico, ya sea de síntesis del ADN o disociación. Entonces, eso, el truco era entender y tener la idea de que no colocar sino un pedacito pequeño. Ya vamos a ver qué condiciones se requieren para eso, para que dé la señal a la ADN polimerasa de completar la hebra. Si eso se hace por muchas veces, pues vamos a amplificar la cantidad de ADN. Entonces veámoslo acá en acción. Como les decía, esto es mucho mejor verlo en una animación que contárselo. Entonces, ¿qué vemos acá? Ustedes ven aquí, cada uno de estos está simbolizando, recuerdan que les dije cada color es una base de nucleótidos, ¿no? Entonces vamos a suponer de los 4 nucleótidos, adenina, timina, guanina, citosina. Entonces, si esto es guanina, citosina, esto es adenina, timina. Entonces, esta es aquí está una hebra y acá está la otra hebra. ¿Qué ocurre entonces? Primero la vamos a separar. ¿Cómo la separamos? ¿Qué es lo que hace que dos moléculas, la temperatura, es lo que hace que, ¿qué hace la temperatura? Recuerden en física de colegio. No espero que sus colegios hayan sido buenos y les hayan contado que cuando aumenta la temperatura, aumenta el movimiento de los electrones.
Y eso hace que los enlaces sean más débiles. Entonces se pueden separar las moléculas. ¿Sí se recuerdan eso? La física. Entonces aquí, ¿qué es eso? Ah, bueno, no, pero antes vea, ahí si vieron que había un pedacito chiquito, eso es lo que llamamos los primers. Entonces esos primers, si están ahí, van y se pegan a cada hebra. ¿Y eso negrito qué es? Esa es la enzima. Y la enzima completa. Vamos, ¿está muy difícil hasta ahora o está fácil? Esto es como, vea, esto es como en Plaza Sésamo, vea, para que entiendan. Pues esa es la idea, ¿no? Para que vean que todo el conocimiento está al acceso de todos, es simplemente saber contarlo, ¿no? Eso es uno dice, un buen profesor. O sea, si alguien no es capaz de explicar algo de manera que todo el mundo lo entienda, es que no lo entiende. O sea, si uno entiende cómo es esto, y por eso uno tiene que tener conceptos de física, de electrones, de enlaces. O sea, si yo me tengo que volver con ustedes a contarles del colegio cómo eran los enlaces, qué es un enlace covalente, qué es un puente de hidrógeno, ahí sí estamos fritos, porque pues no van a poder entender esto. Entonces, si ustedes entienden que hay enlaces entre moléculas y que esos enlaces con la temperatura se disocian, si tienen claro qué es la palabra disociar, separar, entonces estamos siguiendo, o sea, mírenlo, ahí está. Está complicado hasta ahora, díganme a ver, ¿paramos o seguimos? No, doctor, vamos bien. Está fácil. Bueno, seguimos. Entonces, melting. ¿Qué es melting? Melting es una palabra en inglés, por eso yo les dejo diapositivas en inglés, porque ustedes tienen que saber inglés. A mí no me gusta que me muestre con Google Translator, porque eso les atrofia el cerebro, ¿sí sabían? Es mejor que aprendan una segunda lengua y que aprendan a leer en inglés directamente. Eso les va a ayudar a mejorar vocabulario, mejorar comprensión, muchas cosas. Melting the DNA. Entonces vean que le estoy leyendo en inglés. G and C are joined together in three places. O sea que están unidos por tres enlaces. Ahí está lo que les decía, vean. Adenina y timina. Y que entonces, ¿qué es más difícil? ¿Separar tres enlaces o dos? Tres. Entonces, entre guanina y citosina, ¿qué necesita más energía? ¿Qué necesita usted hacer más fuerza para separar? Pues cuando hay tres, que si hay dos, más fácil. Está botado hasta ahora, ¿sí o no? Eso no está nada complicado. Entonces hay que calentarlo. Entonces, ahora sí, preguntas, ¿cuánto? Entonces empieza uno a hacer experimentos hasta que uno pueda ver dos hebras de ADN. ¿Cómo hace uno para ver dos hebras? Entonces empiecen a hacerse preguntas. ¿Cómo hace uno para saber que hay una o dos hebras? Si tuvieran esa pregunta y le la ponen uno, nos ponemos a hablar de eso. Si tienen la curiosidad. Si no, seguimos adelante. Entonces, ahí, ¿quién ha ido a Estados Unidos? ¿O quién ha visto el oso yogi? ¿Saben quién es el oso yogi? ¿Alguien sabe? Sí, doctor, ¿Dónde vive el oso yogi? ¿Cómo se llama ese parque? en el parque Yellowstone. Ustedes saben, yo fui a un congreso de parasitología, yo estaba feliz porque fui a conocer dónde vivía el oso yogi. Y vi los policías montados con los sombreros, ese como el del oso yogi, exacto. Entonces, esos son los geysers de Yellowstone. Entonces, ahí es donde dicen, bueno, ¿para qué financiamos a unos biólogos locos que quieren saber? No, hagamos la vacuna contra el cáncer, ¿no? No, no necesariamente. Pero resulta que gracias a los biólogos que están estudiando cómo es posible que organismos vivos sean capaces de soportar altas temperaturas, se descubrió que tenían una ADN polimerasa que soportaba el cambio, pues la temperatura alta. Temperaturas en las cuales normalmente la teoría, por eso es que uno tiene que hacerse esas preguntas, ¿no? La teoría dice que a tanta temperatura, más de 100 grados, ya
la proteína está desnaturalizada, porque la enzima, ¿qué es? Es una proteína. El ADN polimerasa, ¿qué es? Una proteína. ¿Qué es una enzima? Todas esas enzimas que son proteínas, que son las que hacen la catálisis. ¿Qué es catálisis? Pues rompen enlaces. ¿Por qué rompen enlaces? Entiendan la física. Todos son de positivo y negativo. ¿Qué tanta carga positiva y qué tanta carga negativa tengo? Si es hidrófobo, hidrofílico. Entonces, eso es lo que hace que haya esas energías, y lo que hacen esas enzimas cuando se activan es que tienen tanta carga en sitios específicos donde se pegan que rompen los enlaces, hacen una catálisis. Entonces, en este caso ellos estaban estudiando algas termófilas, que es termófila, de vivir en esas temperaturas de los géiseres. Géiseres, aguas termales. Ustedes van a era un colombiano ¿para qué le vamos a financiar allá ir a estudiar unas algas? Mejor que estudie contra el cáncer. Así es como piensan los. No, Colombia, ¿para qué va a invertir? Compramos, y ya como estamos. Todo el mundo pidiendo vacunas. ¿Quién nos manda a ser mediocres? Eso sí, a no tener visión. No, es que el señor tal dijo, nosotros no teníamos, que era más barato comprar la tecnología que crearla nosotros acá. Pues sigamos pensando así, seguimos así, esperando que sean otros los que descubran y tengan las patentes. Y ellos son los que se quedan con la plata. ¿Dónde se quedan los impuestos de esas patentes? En Estados Unidos. Entonces entiendan cómo es que funciona el mundo. Entonces hay que hacer descubrimientos, hacer patentes y que la riqueza quede en el país donde se descubrió. Entonces eso fue lo que hicieron. Aquí nunca le hubieran financiado a un biólogo que estuviera en la. Y esto es lo que ha revolucionado al mundo. ¿Por qué estamos haciendo pruebas de RT-PCR para COVID-19? ¿Quién tiene la patente? Estos que fueron allá a estudiar algas termófilas. No, ayuden solo a los que están, a los que hagan plata ya. Necesitamos plata ya. ¿Cómo no? Véala ahí, termófilos acuáticos. Termos acuáticos. Eso es una alga y soporta esas temperaturas. De ahí es donde. Eso no lo tenía Carl Mullis. Eso apareció después. Carl Mullis le tocaba añadir en el tubo cada vez que aumentaba la temperatura, como se degradaba la ADN polimerasa, tenía que añadir nuevamente. O sea que era muy dispendioso. Pero luego que él publicó esto y mostró que era posible aumentar la cantidad de ADN con el método del aumentando y bajando temperatura, pues dijeron, vea, esas ADN polimerasas de esas algas se hace una proteína recombinante. Adivinen dónde, aquí en Colombia, quién hace termos acuáticos, la enzima, la TAC polimerasa, criolla. Busca, anoten por ahí. Voy a ir a buscar Corpogen. ¿Quién es Corpogen? ¿De dónde salió Corpogen? Busquen quién es Patricia del Portillo. Busquen cómo se creó una empresa, es la única empresa de tecnología propia, y adivinen de dónde salió, de Patarroyo. Entonces, ¿qué cuenta de que Patarroyo no inventó una vacuna? Es que no entienden la ciencia. No saben todo lo que era contribuido. Eso es tener visión de corto plazo, querer que sea una vacuna ya y que sirva. No, gracias a él se han formado, incluido quien les habla, en todas estas ciencias biomédicas. Y Patricia del Portillo creó una empresa que se llama Corpogen, junto con otros también biólogos que trabajaron con él, y ellos venden termos acuáticos. Entonces tenemos por lo menos soberanía biotecnológica y no tenemos que ir a comprar la TAC polimerasa en otra parte, acá se produce. Y claro, sale mucho más barato esos reactivos que irlos a importar. ¿No les parece? Eso es no es como más inteligente. Pues no sé, yo les dejo ahí la inquietud para que entiendan cómo se produce conocimiento, cómo se producen los avances, y no, ustedes pueden estar como los médicos, usuarios. Ese es el fin. Y el único compromiso de la universidad es que ustedes sean usuarios y que entiendan eso, cómo se produce. Pero pueden ir más allá
Eso es lo que hace la diferencia. Y hacen preguntas y crean y importan. Eso ya es otro tema. Ahí sí ya es mérito, esfuerzo, mucho mérito, esfuerzo y motivación individual. Entonces ahí vean los primers, la secuencia de ADN, y ahora vamos a ver qué es un primer. El primer en inglés, en español lo llamamos cebador o iniciador. Un cebador que es un cebo, algo que atrae. Pone un cebo para que caiga un animal en la trampa. Un cebo para que la ADN polimerasa venga y empiece a llenar los huecos. Eso es lo que hace la ADN polimerasa. Entonces vamos a ver acá en esta animación, eso es un primer. Eso que está en rojito que ven ahí es el primer. Y entonces, como se dan cuenta, son pequeños. ¿Cuántos nucleótidos? 20. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué son 16 o 20. Háganse preguntas. ¿Por qué? Ahí viene la ADN polimerasa y eso es lo que hace la ADN polimerasa. Reconoce dónde está. Entonces, ¿cómo hago yo? Primero se desnaturaliza a 94 grados centígrados disociar. Luego coloco los primers. Entonces, para que los primers se unan son 58 grados centígrados. Lo que hacía Carl Mullis era colocar cada vez primers y ahí dejaba 58 grados y después colocaba la ADN polimerasa. Actualmente con la ADN TAC polimerasa todo va en el tubo y usted no tiene que sacar ni poner nada, sino simplemente él pone el tubito allá en el equipo, él sube y baja la temperatura y todo el proceso va a hacerse. Usted los coloca los primers en exceso, de manera que haya suficientes y en cada ciclo se van pegando cada vez que se disocia el ADN, que se separa. Entonces, primer ciclo, o sea, la primera temperatura, 94 grados centígrados, se separa el ADN. Segunda temperatura, 58 grados centígrados, se pega el ADN. Tercera temperatura, 72 grados centígrados, lo que llamamos la extensión, a la cual va a actuar la ADN polimerasa. Ustedes se ven que es una temperatura alta porque es ADN polimerasa de algas termófilas, que pues tienen a esa temperatura es que son activas. Entonces, esa es la definición de PCR, reacción en cadena de polimerasa. Polymerase Chain Reaction, eso es por eso PCR, pero en español sería reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, es de una hebra sacar varias. Entonces, ahí está cebadores cortos de ADN que hibridan con la cadena. Y usted va a añadir, eso es lo que hace la ADN polimerasa. Entonces ahí vemos cuántos, primero la desnaturalización, 94 o 100 grados centígrados, y luego pues están copiando. Entonces se hibrida a 60 y se extiende a 75. Entonces son 3 temperaturas diferentes. Entonces eso es un ciclo. Si usted lo hace n veces, pues va a hacer de manera exponencial el número de cadenas de ADN que produce. Entonces, ¿qué necesita usted en el tubo? En el tubo necesita ADN polimerasa, necesita los oligonucleótidos. ¿Por qué oligo? Oligo, recuerda, oligo, poquitos. Eso viene del griego, poquitos. Nucleótidos, adenina, guanina, timina. ¿Qué tienen esas adeninas, guaninas? Eso se puede sintetizar, ¿no? Son nucleótidos y simplemente adenina, guanina, tinoncina. Se llaman desoxirribonucleótidos trifosfatados. Entonces, necesita cationes divalentes, necesita un tampón, necesita cationes divalentes, calcio, ya vamos a ver. Y el ADN molde es a partir del cual usted hace la amplificación. ¿Qué necesita? ¿Por qué un primer tiene 18 a 25? Si usted pone más, ya no es eficiente. Si usted pone menos, ya no es específico. Específico quiere decir que yo amplifique la secuencia que yo necesito que se amplifique. Si yo pongo más cortico, hay probabilidad de que secuencias más cortas me amplifiquen secuencias que sean otras a las que yo busco. Por azar puedo encontrar un número de nucleótidos que sea igual en otros genes. Entonces, en lugar de amplificar un gen que yo estoy buscando de, no sé, que ustedes se imaginen, amplifico otro. Entonces,
tiene que tener esa longitud. Si usted pone más grande, entonces no le va a funcionar tampoco. En biología molecular, ni mucho es mejor, ni menos tampoco. Hay un rango y esa es toda la estandarización, es saber a qué concentración de primers, incluso del ADN inicial, o sea, el ADN molde, cada uno de esos reactivos que se colocan en el tubo debe estar en una concentración adecuada para que no haya exceso. El exceso puede llevar a reacciones no específicas, o sea, amplifica cualquier cosa, y poquito, pues no va a amplificar lo que necesita. Igual la temperatura, no es cualquier temperatura, no entre más temperatura va a ser mejor. Entonces, los primers se hibridan, claro, dependiendo de la cantidad de guaninas y citocinas, cada iniciador, sea el que va en sentido 3, 5, 5', son los sentidos, y los que van en sentido contrario, 5', 3', es el reverso. Entonces, por eso llamamos primer sentido y el primer antisentido. Entonces, cada uno de esos tiene la temperatura a la cual se pega al ADN, pues vamos a ver la fórmula para calcularlo, tiene su propio TM, o sea, temperatura de hibridación, o temperature melting, por eso el M es de melting. Melting, fusión o hibridación, es lo mismo. Entonces se pega ahí. No pueden variar 5 grados centígrados entre uno y otro, esa temperatura, y que depende de las guaninas citocinas. El diseño es de las partes complejas. Ustedes en GenBank vieron ahí, usted puede coger esa secuencia que encontraron en el GenBank. Ahí hay una opción que dice Pick Primers y le saca los primers. Pero tienen en cuenta todas estas reglas. Tienen que conocerlas para seleccionar las que son adecuadas. La desnaturalización, entonces ahí está la temperatura de naturalización, el tiempo también, o sea, 45 segundos, 94 grados. Luego viene, si es muy alta, no va a salir producto, si es muy baja, va a haber productos incorrectos. La extensión lo mismo, 72. ¿Cómo se calcula el tiempo? Resulta que 1000 pares de bases en un minuto se obtienen. Esa es la velocidad a la cual la TAC polimerasa pega pares de bases nucleótidos. O sea, él pega en un minuto 1000 pares de base. Entonces, dependiendo de la extensión del gen, pues uno puede 1 o 2 minutos, ¿no? Dependiendo del tamaño, o menos, 30 segundos, por ejemplo. En los primeros ciclos no va a ser tan específico, y es a partir del tercero que ya uno empieza a ver realmente lo que quiere amplificar. El ADN molde es la cadena de ADN a partir de la cual empezamos a hacer la amplificación. Hay contaminantes, la calidad de la muestra es muy importante. Por ejemplo, en la sangre hay mucho ADN. Si uno quiere aplicar algún microorganismo en sangre humana, eso compite con el microorganismo. O hay, por ejemplo, si se usan esos anticoagulantes, también pueden inhibir la PCR. Entonces, lo mejor es usar la heparina, en la que menos inhibe, aunque pues, tiene algo de inhibición. En otras muestras corporales no hay tanta inhibición. Las muestras ambientales, tierra, agua, eso tienen muchos metales, los metales pueden reducir la eficiencia. Las muestras de coprológicos, por ejemplo. Entonces uno puede usar este tipo puede usar glicerol, que ayuda a mejorar la amplificación. Es una manera de evitar el efecto de la contaminación o de la inhibición. Y claro, si hay buena cantidad de ADN, pues también eso tiene que ver, ¿no? Si se tiene demasiado, reduce la eficiencia. Entonces, si ven que en biología molecular no todo es, ni más es bueno, ni menos es
mejor, es un rango adecuado el que permite que esto funcione. Entonces, no solamente existe la TAC polimerasa, sino también existen unas polimerasas que se han venido de otras, ya de bacterias termófilas, hay arqueobacterias, por ejemplo, y han utilizado otras ADNs polimerasas de otros organismos que también resisten, pues son más costosas, pero permiten una mejor calidad en la amplificación. Pero la TAC polimerasa es la que sirve en general sin mayor problema. Si uno va a clonar un gen, probablemente va a requerir una polimerasa que no cometa errores, porque por eso los tiempos también son importantes. Usted deja mucho tiempo, muchos ciclos, empiezan a aparecer otros productos porque la TAC polimerasa comete errores. Hay errores en cómo pega un nucleótido, pega el que no es, y pues eso es algo para tener en cuenta. Entonces, por eso les digo, los rangos son importantes para la calidad de la amplificación. Aquí ven unos ejemplos, la PFU, que es una TAC polimerasa, pues una polimerasa de ADN, que es de mayor fidelidad, comete menos errores la que se usa en clonación. Que una en clonación necesita que salga sin mutaciones, sin polimorfismos. Ahí está esa PWO, viene el Pirococcus boesis, y PFU viene el Pirococcus furiosus, TLI, Thermococcus litoral. Son otras algas, otros termófilos que se han usado de donde se han sacado estas enzimas que son de mayor fidelidad. Bueno, entonces conocemos la secuencia, aunque hay una PCR que la llamamos RAPD, Random Aleatory Primer, que es una PCR que usamos cuando no conocemos secuencias, pero para estudios en metagenómica o estudios de epidemiología molecular en un hospital, por ejemplo, si uno quiere hacer análisis de polimorfismos, entonces ahí sí hace primers aleatorios. Pero en general conocemos la secuencia. Les decía, el diseño de primers es muy importante, debe estar presente en exceso y necesita tener una longitud entre 18 y 25 nucleótidos. No puede ser ni menos ni más. Y cuando uno cuenta cuántas guaninas y citosinas hay en esa secuencia de nucleótidos, oligonucleótidos, o sea, nucleótidos pequeños, no debe ser de 40 a 60%. Lo otro es evitar que haya repeticiones en los nucleótidos. ¿Qué pasa si uno se pegan entre sí los primers? Se forman lo que llaman como pinzas, hairspin, que es, o dímeros de primers, se pegan entre ellos los primers. Entonces por eso el diseño tiene que ser muy bien hecho para evitar los problemas. Formación de horquillas, ¿sí ven? Entonces aquí está la fórmula, que es bueno que se la conozcan. ¿Cómo se calcula, si usted tiene una secuencia de nucleótidos de primers, cuál es el TM? Muy fácil. El TM es igual a 2 por el número de adeninas y timinas, o sea, usted multiplica por el número de adeninas y timinas que hay en la secuencia, más 4 por el número de guaninas y citosinas que tengan esa secuencia. Y de esa manera usted calcula el TM. Entonces, como cada nucleótido va a tener su secuencia, entonces hay que calcular ese TM y los pares de nucleótidos que yo voy a utilizar para hacer la PCR no deben diferir entre 5 grados centígrados. Porque pues hay que escoger una de esas temperaturas. Entonces, pues uno va a usar un TM, una sola temperatura. Entonces, hay que escogerla ahí en la mitad entre esas dos. Bueno, normalmente Doctor, una las pregunta. concentraciones, sí, sí. Usted nos había comentado que el primer sentido va de 3' a 5' o al contrario.
5', 3', ya no me acuerdo, 5', 3', y el otro va en sentido reverso. ¿Cómo empiezan el ADN? Va 5', 3', 3', 5'. Póngalo al derecho, al revés. 5', 3', doctor. Eso. Y entonces el otro va en sentido 3'. Eso es por decir que usted lo lee de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Ya. Eso es todo. Bueno. Pero entonces acá, miren, esa es la concentración. Es 0,1 a 1 micromolar de cada nucleótido. Esa es la concentración. ¿Cuántos ciclos? Pues ya saben que es 1000 pares de base por minuto. En 30 ciclos, pues cuánto puede amplificar. Si usted aumenta mucho la concentración, hay errores de apareamiento. Algo que uno puede hacer, pero eso ya les voy a mostrar, cuando se está clonando, uno puede introducir mutaciones, cambiar un nucleótido. Entonces, de esa manera, obtiene en la clonación un producto mutado. Esa es una de las maneras que tenemos para producir proteínas con cambios. Eso nos sirve para estudiar la función de proteínas o para corregir también, para ver cómo mejoramos alguna proteína. Bueno, los DNTP son los nucleótidos, o sea, la adenina, la guanina, la citosina. Entonces, cada una de ellas hay que colocarlas en una concentración de 200 a 250 micromolar. Entonces, ya saben qué es un mol. ¿Quién me da la definición de un mol? ¿Quién es el químico del salón? A motivarlos, que damos punto al que responda o no. ¿Qué es un mol? ¿Qué les gusta la química? Diga que sí. Doctor, pues no es como la unidad con la que se mide pues cierta cantidad de una sustancia. Sí, pero ¿a cuánto equivale un mol? ¿Cómo calculas un mol? ¿Quién sabe? Ah, bueno, ahí está. Alguien, sí, eso, es que yo les estoy diciendo, yo los quiero ver más pilosos, es decir, que bueno, si buscan en Google, para eso sirven estas clases así, aunque sea, que ven algún término, ve, yo corroboro, a ver qué me está diciendo el profesor, si es cierto o no. Un mol equivale a la cantidad equivalente al peso molecular. Pero ahí le falta algo. A ver, ¿quién le completa eso? ¿Qué es 6 por 10 a la 23? ¿Qué es 6 por 10? ¿Quién sabe el no? Eso, muy bien. Súper. Entonces, el número de Avogadro es el número de átomos que hay en un gramo de la molécula, o sea, el peso molecular. Entonces, que ustedes cojan cualquier... ¿Cómo calcula uno un peso molecular? Aquí no se van a salvar de estudiar química. Porque eso, al que le gusta la anestesia, al que le gusta la anestesia, al que le gusta la genética también, claro. Al que le guste, tiene que saber eso, porque tienen que calcular solución, los pediatras, eso es fórmula. ¿Cómo es que calcula uno la osmolaridad? Al que le gusta cuidados intensivos, fármacos, sí, cuidados intensivos, tiene que saber qué es una mol. Un mol es el peso molecular de esa molécula, en este caso es un nucleótido. Entonces, ¿qué tiene una adenina? ¿Tiene cuántos carbonos? Los 5 carbonos, más el nitrógeno, más todo lo que hemos visto de que es una adenina. Y usted cuenta y le suma el peso molecular. Entonces, un mol es un gramo de esa molécula que equivale a esa cantidad al peso atómico. O sea, el peso atómico en gramos. Y ese mol es 6 por 10 a la 23. O sea, usted el número de átomos que hay ahí es ese. 6 por 10 a la 23. Eso es maravilloso, ese número de Avogadro. ¿Cómo lo lograron calcular? Imagínense. ¿Por qué se fue Juan Jacobo? Vea, se le cortó internet. Entonces, uno cómo calcula un mol.
va y mira el peso atómico, el PM, el peso molecular, calcula el peso molecular, normalmente los reactivos ahí viene peso molecular tanto, entonces pesa el número de gramos y eso va en un litro, pero usted no va a hacer un litro. Un gramo, o sea, el mol es el peso molecular en gramos en un litro. Entonces, si usted tiene un ml, sería ese peso molecular en miligramos en un mililitro. ¿Cuánto es un mililitro? Les voy a enloquecer hoy. ¿Qué es un mililitro? ¿Qué es un litro? Entonces, si ven, entonces de esa manera, así es como saben cuánto le van a poner a un paciente para una solución osmolar y todo eso. De acuerdo a esas moles por litro. Entonces, eso es básico. Eso tienen que saber así y calcularlo en la cabeza. No van a matar al paciente. Al pobre niño, lo mataron. Bueno, entonces de esa manera nosotros calculamos cuántos micromoles. Y si usted tiene más de 4.000 se inhibe la reacción. Son libres de pirofosfato, porque ese pirofosfato inhibe la PCR. ¿Qué más hay que decir de los nucleótidos? Bueno, hay que colocar el magnesio es muy importante. Y la concentración es de 1,5 milimolar. El tampón que se utiliza es tris, cloruro, que da un pH entre 8,3 a 8,8, o sea, es una solución que mantiene un pH, ahí está básico. Usted le mantiene cloruro de potasio 50 milimolar, perdón. Les decía que en muestras ambientales, por ejemplo, nosotros usamos mucho el glicerol, también se puede usar DMSO. Y bueno, hay otros que ese es el secreto del sabor, porque unas mezclas, venden las mezclas listas para PCR, porque unas funcionan mejor que otras, por eso. Les colocan eso lo patentan y bueno, ganan plata con eso. Entonces ahí está la resumen, las primers deben tener de 17 a 28 pares de bases, deben tener entre 50 a 60% de guanina citoquinas, deben terminar en guanina citosina. Los TMs entre 55 y 80, donde termina el 3' no debe ser complementario y no debe pegar, pues evitar pues que se formen dímeros. ¿Qué hace uno? Uno mete, ahora les voy a mostrar una máquina que se llama PCR en tiempo real, porque antes nos tocaba, bueno, todavía, eso se llama PCR convencional. Usted coge un tubito, mete ahí todo eso que les mostré, los nucleótidos, el ADN, molde, los primers, la ADN polimerasa, todo eso va ahí en la mezcla de PCR. Y en ese tubito luego lo pasa en la máquina, sube y baja temperatura y al final se recupera de los 30 ciclos, lo coloco ahí, pueden ser, bueno, dependiendo, 30, 40 ciclos. Entonces, acá, si están viendo, estos son los pozos. Y luego pongo una corriente eléctrica, esto es un gel de agarosa, es la agarosa que viene de las algas, es una gelatina. Entonces eso empiezan a correr el ADN acá. Entonces, esta es una escalera molecular, es decir, son fragmentos de ADN que uno conoce el tamaño. Entonces, esto con bromuro de tidio, el ADN brilla. Esto no tiene ningún colorante especial, aparte de ese, el bromuro de tidio, que nos permite ver que el ADN brilla. Entonces, donde amplificó el ADN, uno ve esas bandas. Entonces, lo que uno espera que el ADN tenga un tamaño de acuerdo al gen que uno está amplificando. Por ejemplo, ustedes ven acá, este es un gen solo. Si usted lo ve de diferentes tamaños, uno le puede estar diciendo que hay mutaciones o que el ADN está de un tamaño diferente, está amplificando otra cosa. Entonces, lo que hay que hacer es que uno coge con un bisturí, corta acá este gelcito, lo mete en otro tubo, saca el ADN y lo manda a secuenciar. Después vamos a ver cómo se secuencia. Entonces, de esa manera yo sé qué fue lo que amplifiqué acá, si amplifiqué el ADN que yo estaba buscando o amplifiqué otra cosa.
Bueno, pero entonces eso es muy dispendioso, ¿no? Entonces se han inventado varias modificaciones, ya conociendo los principios, usted se imagina diferentes tipos de variaciones. La más importante es la que llama PCR anidado, y es que usted amplifica primero un fragmento grande y luego ese fragmento lo recupera y vuelve y le hace otra amplificación con primers dentro de esa secuencia. Por eso está anidado. O sea, primer PCR y ese producto lo coge y lo pone en otro tubo y ahí coloca unos primers, pero un fragmento más pequeño. Eso lo hicieron porque pues a veces amplificaban y había ese chorreado, dicen es esto, que a veces se ve por acá como, no sé si alcanzan a ver, como pequeños fragmentos a veces no se ven, hay veces que se ven o por acá o, en fin, es algo que no es específico. Entonces, para hacerlo más específico, entonces se hicieron ese segundo PCR. Entonces, esa es la mejor manera, es esto, el forward. Entonces, ¿cómo es? El sentido va de 3', 5' y el reverso 5', 3' es la cosa. Entonces, F es forward, R es reverso, sentido y este es antisentido. Entonces, aquí, luego de que usted coge ese amplificado, ese primer producto, coge los primers y los hace aquí adentro. Entonces, ahí es el PCR anidado. Otra que es, ¿por qué no buscar? La infectología ha venido cambiando muchos conceptos. Entonces, a veces decía, no, la neumonía la produce tal germen. Resulta que hay muchas coinfecciones. Y a veces se mueren los pacientes porque no se detecta otras infecciones que están al lado. Entonces, la manera de infectar varios gérmenes es haciendo un multiplex, o sea, múltiples PCR en un solo tubo. Entonces, usted coloca primers para diferentes microorganismos. Bueno, lo otro es lo que les decía de clonar un gen y usted les puede mutar. Entonces le introduce cambios en el primer, cambia una base y esa base puede que cambie a otro aminoácido, eso hay que analizarlo. Entonces uno puede mutar una secuencia in vitro. Tiene fragmentos de ADN con mutaciones y mira a ver qué es lo que pasa. Entonces esos son a los que les gusta hacer experimentos, de ahí jugar con ADN. Otra que es muy importante que ustedes diferencien es la que está de moda ahora para amplificar el COVID, que es un virus de retrovirus, porque él es a partir de ARN, se convierte en ADN. Entonces, usando transcriptasa reversa, usted produce ADN complementario y eso luego lo amplifica por PCR. Entonces, eso es lo que se llama RT-PCR. Pues primero hace la transcriptasa reversa, tengo ADN complementario y después hago una PCR. Los primers sentido, antisentido. Que es diferente a tiempo real. Entonces, no confunda, a veces confunden. Yo he visto incluso estudiantes de posgrado y no hacen la diferencia. Transcriptasa reversa de PCR tiempo real. Entonces, tiempo real ya no es, usted amplifica en la máquina, en ese termociclador, saca el tubito, lo mira en el gel, sino que usted coloca el tubito y los primers van a tener fluorocromos. Ya no van a ser como les mostré ahora, sino que Doctor, les van. Sí. una pregunta, pero entonces en la transcriptasa reversa no se usa buffer, o sea, el buffer es en el tiempo real. No me confunda ahora. Este tiempo real, usted hace amplificación de ADN o puede hacer RT-PCR. El RT-PCR, transcriptasa reversa, yo lo puedo hacer convencional o en tiempo real. Ya vamos a ver tiempo real. Tiempo real es simplemente el método para ver en tiempo real cómo va amplificando el ADN. ¿Cómo hago yo para eso?
le coloco un fluorocromo y yo veo fluorescencia en un equipo, ya les voy a mostrar. Pero no sé qué es lo que tú quieres decir. A ver, si te entendí, ¿cuál es tu pregunta? Doctor, es que, a ver, ayer vimos el procedimiento de la PCR en tiempo real y dentro del tubo en donde va todo hay un amortiguador ¿Dónde, dónde lo vieron? con microbiología Ah, y hay una parte del tubo que es una sustancia amortiguadora que recibía el nombre de buffer. sí, sí, sí. Es que el, el buffer o tampón, por eso ustedes tienen que saber inglés. Tienen que saber, por eso, vea, yo pasé por ahí. No, vea. ¿Qué dice acá? Buffer. ¿Qué es eso? Todo tiene buffer. ¿Para qué es un buffer? Para que todo eso son reacciones químicas. Entonces, mantener un pH. El pH es muy importante para las reacciones químicas. Entonces, todo tiene tampón. En el tiempo real, ya vamos a ver, tiene otro tampón. Después tiene su propio tampón. Todas las reacciones químicas tienen tampones. Pues, o uno utiliza soluciones tamponadas. Entonces, a un paciente le coloca solución tamponada, la solución salina, eso está tamponada a un pH fisiológico, por ejemplo. Ojo tienen que, no se dejen impresionar por las palabras. Por eso ustedes tienen que entender, no es aprender bla, 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 como unos loros. No, entender los conceptos. Si hablamos de un tampón o buffer en inglés, estamos hablando de soluciones que equilibran el medio, la solución, va a tener un pH equilibrado. ¿Por qué lo llamamos equilibrado? Porque ni va a ser ácido ni básico, por ejemplo, puede ser un pH neutro. O si yo voy a añadir sustancias, me mantiene, o sea, va a permitir que esa solución mantenga un pH estable, equilibrado. Pero eso sí, ya vamos a ver qué es lo que tiene el PCR tiempo real pero aquí cámbiame a ver, el chip. Entonces, yo no sé, en microbiología que les mostraron, ¿eso fue teórico o fueron al laboratorio, les pasaron una película? ¿Qué pasó? No, doctor, pues fue en clase y pues vimos la teoría y también vimos como una animación del procedimiento. Ya. Bueno, ya van a ver aquí, Lo que yo le preguntaba era si era el mismo, pues tampoco, pero pues ya usted me respondió que no. no es el mismo, ya vamos a ver, tranquilos. Bueno, pero entonces es para que ustedes vean, hay un PCR convencional en el cual yo miro el resultado en un gel, que es este que les mostré acá. El gel es este. El gel es este. Eso es un gel, por eso les hablé de una gelatina. Agar. Si ven que, si se dan cuenta, yo les voy al origen de las palabras, porque ustedes se dejan impresionar mucho con una palabra nueva, y ya me aprendí una palabra nueva y ya me sé un concepto, no es lo mismo. Si uno entiende qué es lo que significa una palabra, en este caso un gel, eso es con una gelatina y eso es diferente al termociclador. Pero ya vamos a ver que en el tiempo real no hay esto. Entonces, esto se llama PCR convencional. Y a ese PCR convencional yo le hago todas estas variaciones, incluida una RT-PCR. Entonces, por eso yo les hago ahí diferencia. El PCR tiempo real, como su nombre lo dice, yo veo en tiempo real, puedo ver en una pantalla, ya les voy a mostrar las curvas, cómo va amplificando el ADN. Yo puedo, en ese PCR en tiempo real, cuantificar. Si yo quiero cuantificar por PCR convencional, mejor dicho, yo les cuento, nosotros lo hemos hecho. Nos demoramos como 6 meses, casi un año, haciendo una cuantificación sencilla, porque usted tiene que diluir y cuantificar y hacer una escala. Entonces, el PCR cuantitativo yo lo puedo hacer en convencional, pero es muy complejo. Entonces, digamos que el PCR tiempo real, sobre todo al inicio, el principal función que se le daba era cuantificar.
Entonces, por eso a veces se usaba casi como sinónimo. PCR cuantitativo, eso lo está haciendo por PCR tiempo real, pero pues ya en realidad, digamos que, ¿qué les puedo decir? Nosotros sí seguimos en el diagnóstico rutinario porque a pesar de que en el San Juan de Dios, porque los médicos no estaban preparados, médicos del siglo XX, nunca quisieron adoptar la biología molecular, por eso mi esperanza son ustedes todos los médicos del siglo XXI, que ya uno dice PCR y no me dicen proteína C reactiva. Entonces, eso sí, pues, no, médicos del siglo XXI, pues, uno dice PCR, reacción en cadena polimerasa, me amplifica ADN. El diagnóstico molecular, nosotros en la Universidad del Quindío, en el Centro de Investigación Biomédica, fuimos los primeros en el eje cafetero en hacerlo de manera rutinaria. Entonces, eso lo hacemos por PCR convencional todavía. Incluso hemos encontrado que para algunos diagnósticos PCR convencional es más sensible que el tiempo real. Eso ya es más complejo, no es digamos, no es no quiero confundirlos, nada de eso, pero en realidad hoy en día ustedes médicos del siglo XXI van a cualquier hospital y lo que se hace es tiempo real. Entonces no me va a demorar, es más importante que ustedes entiendan de dónde viene PCR convencional y qué significa el tiempo real, que es realmente lo que van a ver en la rutina. Ya cuando se vuelva esto en la nebulosa, la biología, estas clases de biología no molecular, por eso me toca impresionarlo lo más posible para que les quede esas imágenes y ya cuando sean médicos tengan esa diferencia entre un PCR convencional, tiempo real y cómo se hace un tiempo real para que eso les sirva a interpretar los resultados. Entonces ahí yo les hago esa diferencia. Entonces, uno por tiempo real puede hacer cuantificaciones, es lo que más se usa. Puede hacer RT-PCR también, pero pues es más Esto que le estoy mostrando acá es PCR convencional, por eso se llama PCR estándar. Entonces, esto es cómo se hace la cuantificación. Eso es muy subjetivo, eso es al ojo. Digo, sí, aquí está más grande la banda que aquí, pero pues, no es cierto. Cada uno, ¿cuántas copias del gen tengo yo? Pues sí, para aquí parece que hay más que acá. Eso es como, ya vamos a ver en el tiempo real pasa igual porque en realidad, como se está haciendo el diagnóstico de COVID, que ustedes van a ver que los famosos CT, eso en realidad, eso no es una cuantificación. Eso es, si no hay escala, puede variar de una prueba a otra cuando se haga. Cada vez tendría yo que montar una escala para yo saber cuantificar, o sea, para tener realmente cuantificado. Entonces, una manera que esto lo hicimos nosotros era lo que se llama competición, para hacer una cuantificación relativa. Entonces, eso como se dan cuenta, cada uno de estos es un tubito, cada uno de esos hay una reacción y eso luego hay que ponerlo a correr y luego cómo hace usted para saber. No, es muy complejo estimar una cantidad de ADN y pues eso es por PCR competitivo. Entonces, esos son todos los problemas que tiene el PCR convencional, que es como ustedes lo ven, es uno el que dice positivo, negativo y ahí al ojo. Y uno estima ahí y mide con una regla cuánto corrió, cuántos centímetros y estima el peso molecular y bla, bla. Eso no es nada. En cambio, en una máquina, ya les voy a mostrar la máquina. Entonces, lo primero es que hay que hablar de fluorescencia, volvemos a la química. Entonces, ustedes ven la luciérnaga, eso es una fluorescencia natural. ¿Quién de ustedes cogió, cómo se llaman las luciérnagas en el potrero? Cuando van en la noche, cocuyos. ¿Quién de ustedes ha cogido cocuyos? No, ninguno de ustedes estaba en la finca cogiendo cocuyos en la noche. Uno los guardaba en una bolsita y ahí veía los cocuyitos floreciendo. Entonces, esa fluorescencia es
Hay varios de verdes, amarillitos, rojitos, todo eso. Hay algas fluorescentes, hay muchos organismos en la naturaleza, plantas insectos y animales que generan fluorescencia. Entonces, todo eso depende de la longitud de onda. Entonces, esa longitud de onda, hay equipos que la pueden medir. Hay una manera de amplificarlo, es lo que llama el quenching. El quenching es que usted utiliza una segunda molécula reportera y eso le permite aumentar la fluorescencia. Entonces hace que usted pueda medir mucho más fácil la intensidad de fluorescencia. Esto es para mostrarle que es diferentes fluorocromos. Entonces usted lo que hace es que usted puede hacer primers, cada uno con un fluorocromo diferente. Entonces puede hacer múltiplex más fácil, puede hacer, bueno, muchos experimentos con fluorocromos diferentes. No me voy a poner ahora a explicarles todo eso porque ese no es el objetivo. Es simplemente que ustedes vean que yo puedo usar fluorocromos con diferentes longitudes de onda, ya sea el rojo, amarillo, verde o azul. Entonces cada uno de esos, pues, que más usamos nosotros el Cyber Green, este de acá. Y entonces uno puede hacer o diseñar sondas, o sea, los primers, al colocarle yo ese fluorocromo, se llaman sondas, así les digo, proofs o sondas. Esos primers que van con un fluorocromo, yo los puedo mandar a sintetizar. Pero otra manera que tengo es con Cyber Green, y ahí pues no es una sonda específica, pero sí le dice que el ADN se está amplificando. Ahí tengo que hacer un control de amplificación no específica. Esto es una lista de fluorocromos, diferentes longitudes de onda. Entonces, el equipo lo que hace es un láser que puede medir intensidades de fluorescencia a diferentes longitudes de onda. Eso es todo. Este es un equipo de tiempo real, ahora sí, este es un equipo. El termociclador en tiempo real esta parte es igual. ¿Qué es lo que cambia en tiempo real? Que normalmente nosotros teníamos que sacar de ahí y correrlo en un gel de electroforesis, pero en el tiempo real usted deja todo allí y uno va mirando, ya les voy a mostrar cómo es por dentro, en el computador. Entonces acá coloco las muestras en esos pocitos, en cada pozo. Ustedes miraron acá en cada uno de estos pozos yo coloco muestras. Entonces, claro, puedo hacer muchas más muestras al tiempo. Es claro, es mucho más rápido. Necesito muy poquito volumen. Tiene todas las ventajas que quiera. Todas las ventajas. Elimina la subjetividad, porque ya no es mi ojo que dice está más o menos, veo brillar el ADN. No, aquí es el láser. Vea, este es el láser. Véalo acá. Este que sí lo están viendo. Entonces, aquí hay un sensor que él va mirando a medida que va alumbrando allá adentro, él detecta ese brillo y entonces, ¿qué va a pasar? Me da una curva. Entonces, cada ciclo me va diciendo, ¿va aumentando o no va a aumentar? Esto es lo que da. Aquí hay muchas. Les voy a mostrar, o sea, esto es lo que nos muestra el equipo. Esto, bueno, está mejor. Porque esa acá, aquí hay mucho ruido de fondo. Esto es lo que uno ve más. Entonces, cada una de esas líneas es una muestra. Entonces, este es el número de ciclos. Esto, la fluorescencia, es Cycle Threshold, por eso se llama CT. Entonces, uno lo que define acá es a qué ciclo uno empieza a ver una fluorescencia específica. Entonces, eso es lo que con unos controles yo puedo saber en qué momento empieza a aparecer la fluorescencia específica. Entonces, ahí yo, por eso el CT es el número del ciclo. Por ejemplo, acá uno puede decir que empieza, yo veo como que aquí en ciclo 14, o sea, el CT sería 14. Acá en cambio está, por ejemplo, pongámoslo a este nivel, fluorescencia 2 en el 17,
Y así, cada muestra entonces nos va dando. Esto que hay acá es el ruido de fondo. Hay como ruido de fondo es, esos fluorocromos dan una emisión de fluorescencia permanente, ¿no? Entonces uno tiene que distinguir entre lo que es viene del fluorocromo y la que es de la muestra, que realmente amplificó, porque pues claro, si no hay ADN que yo busco, pues va a ser negativo. Entonces, esto de acá es esa línea en la cual yo defino el cycle threshold, el CT. Entonces, ese ejercicio que les estaba diciendo. Entonces, entre más temprano aparezca esta fluorescencia, porque entre más arriba acá, quiere decir que más fluorescencia, pues si empieza el ciclo 11, quiere decir que hay más ADN. Pues ahí sí eso es lo que les digo, que eso es no es preciso. Si yo quisiera saber qué es preciso, tengo que poner un control que yo sepa exactamente cuánto ADN el que yo busco está. Y lo comparo, hago una curva y etcétera. Pero ahí es relativo, así, más o menos. El CP o CT y uno puede cuantificar cuántas copias. Ahí sí, con esa curva, o sea, con un estándar. Este es el estándar, o sea, si yo coloco, puedo hacer como diluciones, entonces puedo saber a cuánto CP o CT yo puedo colocar en la curva mi resultado, ahí, sobre esa curva. Ustedes saben la ecuación de la curva, ¿no? Y igual a por X más, o sea, el valor A más B. ¿Sí recuerdan cómo se va a calcular la ecuación de la recta? Entonces así yo puedo calcular en cualquier punto de esta recta cuál es la concentración, o en este caso copias de ADN que tiene una muestra. Pero tengo que tener una curva estándar donde yo sepa exactamente cuántas hay. Y así yo construyo esa curva estándar. Bueno, entonces ya esto es para todas las aplicaciones que quieran y pues esto se ha vuelto muy, pues... Entonces es lo que les digo, el Cyber-Green nos permite una amplificación no específica porque no necesito un primer con la fluorescencia, lo cual la hace más barato, pero pues tengo que tener controles para eso. Y bueno, entonces eso era... Ah, bueno, tengo que tener un control sin templado, es decir, que no haya ADN, justamente para que no la fluorescencia que da el fluorocromo. Entonces esta que está acá, nos está mostrando esto azulito, ustedes ven que después del ciclo 36 empieza a aparecer esto acá. Si esto aparece en la muestra que no tiene templado, o sea, no hay ADN, quiere decir que este es el fluorocromo que nos está amplificando acá. Entonces eso no es específico. O sea que todo lo que sea antes, ahí esto sí es específico. Entre más temprano aparezca, pues más específico es. Pero obviamente no puede, si empieza a aparecerme por acá en templado, en control sin templado, quiere decir que se contaminó la muestra. Entonces, no puedo usarlo. Esta es otra manera de verlo, ya según la temperatura. Y acá esta es la muestra que no tiene ADN. O sea que eso es no específico. Esta es de acá, a esta temperatura, sí es. Miren que acá no está amplificando esta, o sea que esto es específico. Esa es otra manera de verlo. Entonces uno debe tener un control sin ADN y un control, por ejemplo, si usted está haciendo RT-PCR sin transcriptasa reversa, para demostrar que no hay contaminación de ADN. ¿Qué más hace? Y uno, lo que preguntaban tanto el tampón y eso, hace un control sin ADN por TAC polimerasa, o sí, hay un control con solo el tampón. Este es un control sin transcriptasa reversa. No le pone transcriptasa reversa y no debe amplificar.
Hay otros controles de positivos. Si uno está haciendo experimentos de expresión para saber qué tanto se expresó un gen, esa es la ventaja de hacer PCR cuantitativo. En este caso, hay que colocar un gen que uno sabe que se está expresando todo el tiempo y uno hace una expresión relativa, qué tanto se está amplificando con respecto a ese gen. Bueno, muchachos, no sé, hay muchas cosas, no les voy a llenar de más cosas por hoy, porque esto es más de genética. Entonces, cuéntenme, a ver, preguntas, comentarios. Me imagino que escriban ahí si alguna pregunta, todo está muy claro o quedaron confundidos totalmente. Si no hay preguntas, son las dos opciones. Yo prefiero que pregunten. ¿Qué van a aclarar? A Felipe, no, pero ¿cuál fue la parte que que le quedó más difícil? O sea, quedó claro. No, no. Bueno, no, pues sí, hay que ir a leer y pues sí, muy bien. No, sí, claro, hay muchas cosas, es muy rápido. Obviamente esto es sobre todo mostrarles los puntos que deben ir a leer y analizar. Bueno, exacto. Bueno, va a detener acá. Doctor Castaño, Doctor, sí, ¿nos podría regalar un momentico a los sí, de línea al final? sí, un momento, espéreme, listo, listo. Voy a contestarle acá al doctor Castaño, estoy en clase con segundo ya. Que muchos saludos del doctor Castaño, muchachos.